A ver cuántos estamos. Según esto, ya vemos 2 nada más. ¿Cuál es la ayuda? Qué bien mal, en serio. Considero que redistribuir los fondos de desarrollo municipal y el desarrollo no son una ayuda importante para que en su caso no lo van a hacer. Hasta el día de hoy que los sábados estamos en la realidad, pero tenemos que fondos que iban destinados a seguridad o que iban destinados a obras públicas, los podamos invertir también a atender esta emergencia, pero no hay dinero adicional. Lo que hoy se acordó es que se va a elaborar, se va a generar un fondo adicional concursable en el que los municipios presentemos proyectos de apoyo a la economía de las familias y de ahí podemos atender a la gente que está viviendo una emergencia económica. El dijo que buscan un fondo adicional de 200 millones concursables para apoyar a la economía de las familias afectadas. Por el contrario, Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, vio de manera positiva que el establecimiento de acuerdos en los siguientes días al Congreso local el desarrollo municipal sí pueden ser redireccionados en apoyo a las familias. Nosotros lo que seguimos es dejando que el gobierno federal los fondos que se... Bueno, a las 9:05 empezamos, o las 9:04. A ver, espero que no salga alguien con que no tiene la app o que no sabe cuál es la ID. Porque no, hombre, en serio. Bueno. 12, muy bien. A ver. Bueno, 9:05, vamos a empezar entonces. Ya es nuestra última clase de mecánica de fluidos. Bueno, empezamos entonces. Ya habíamos incluido el tema de las pérdidas mayores en nuestro ejercicio. Ahora vamos a tratar de incorporarlo en nuestra ecuación de Bernoulli, nuestra ecuación de las energías. Nos piden determinar la velocidad del agua a la salida, acá de este lado, y el flujo del agua en el sistema. Sabiendo que la tubería tiene 5 centímetros de diámetro, acuérdense que hay que convertirlo a metros. Y un factor de fricción, factor F, acuérdense que lo vamos a ocupar en nuestra ecuación de Weisbach, de 0.02. Les recuerdo que esta es una especie de porcentaje, es decir, nada más indica que tanto nos afecta el coeficiente de fricción en la salida de nuestra tubería. 0.02. Fíjense que nos dan un depósito de agua. Aquí hace suponer que está abierto a la atmósfera en el punto 1. Y aquí en el punto 2 está también igualmente a la salida de la tubería. Para acá para arriba. Bueno. Entonces vamos haciendo el análisis de cada uno de los elementos. Lo primero que necesitamos, obviamente, es tener a la mano nuestra ecuación de Bernoulli. Ahí la tenemos, la habíamos cambiado por el hecho de que ahora tenemos que incluir nuestras pérdidas por fricción, las pérdidas mayores acá de este lado. Hemos dicho que tienen que estar al final porque las pérdidas por fricción ocurren una vez que existe movimiento, es decir, en las condiciones finales.
Entonces vamos checando algunas consideraciones que tenemos que hacer. Una de ellas, obviamente, elemento por elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la presión. Presión 1. ¿Qué ocurre con la presión 1? Es la presión atmosférica. Que si fuera una presión manométrica, estaríamos hablando de que sería 0. Pero no nos dicen que es una presión manométrica. Es decir, sí tenemos que tomarla en cuenta. Una atmósfera de presión. Pero, si vemos acá en la parte final, tenemos el punto 2 también afuera. Es decir, tenemos aquí en el punto 1 la presión atmosférica y al final también la presión atmosférica. Es decir, tenemos presión atmosférica en ambos lados. Esto nos da a entender que tendríamos la presión aquí igual a la presión acá. Esto quiere decir que vamos a estar sumando en ambos lados, ¿sí? En ambos lados el mismo término. Y si lo pasamos este para acá, sería la resta. Entonces estamos sumando en ambos lados la misma cantidad, la podemos cancelar. Presión 1 igual a presión 2 y cancelamos entonces ambos términos. Otra cosa, consideración hay que tomar en cuenta, pues obviamente, la velocidad aquí arriba, habíamos dicho en problemas anteriores que la velocidad del punto 1 es muy baja comparado con la velocidad a la salida. Y por lo tanto, la velocidad 1 es muy pequeña comparada con la velocidad de salida. Velocidad 1 aproximadamente, aquí le ponemos que es igual a 0 porque la estamos considerando, pero no es que sea igual a 0, es que la consideramos pequeña. Por lo tanto, no tiene básicamente ningún efecto en nuestro sistema. Solamente la velocidad 2. Seríamos a la altura. Acuérdense que necesitamos poner un punto de referencia, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Y nosotros habíamos no es así correcta, que nuestro punto más bajo es el que nosotros vamos a considerar como eje de referencia. En este caso sería el punto 2. Aquí pondríamos el eje de referencia, donde diríamos que la altura es 0, entonces nuestra altura final va a ser 0. Cancela. El resto de los valores, obviamente, los tenemos que tomar en cuenta. Tenemos una altura inicial, de acuerdo a nuestro problema, 10 metros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a aplicar, obviamente. Otra cosa, la velocidad 2, la velocidad de salida, de hecho nos la están pidiendo. Entonces, este va a quedar como incógnita. Y otra cosa, las pérdidas mayores, las vamos a ocupar. Fíjense que las pérdidas mayores en realidad no nos interesan como tal, porque pues a nadie le interesa cuánto se pierde básicamente en un sistema de energía. Lo que nos interesa es cuánto se aprovecha, ¿sí? Porque es inevitable la pérdida de energía. Entonces, cuánto de esa energía nosotros podemos aprovechar. Entonces, por eso esa es una razón común de que la mayoría de los problemas no lo piden. Cuando lo llegan a pedir es más que nada de forma didáctica. Casi siempre lo que nos van a pedir sería algo útil, en este caso, por ejemplo, la velocidad a la salida y pues obviamente el flujo que vamos a tener aprovechable en el sistema. Nos queda nuestra ecuación de Bernoulli de esta manera, donde tenemos H1 10 metros, la velocidad 2 no la tenemos, la vamos a calcular. 2 veces la gravedad, obviamente 2 por 9.8, y las pérdidas mayores. Vamos a necesitar entonces calcular la velocidad 2, lo que nos hace suponer que primero tenemos que calcular este factor de las pérdidas mayores para poder aplicarlo aquí y despejar la velocidad 2. Para eso nosotros obviamente nos vamos a basar a nuestra ecuación de Weisbach, esta que tenemos aquí, donde, si se acuerdan, teníamos, por eso el problema nos da este factor, el factor de fricción, el punto 0.02, la longitud de la tubería, por ahí nos lo decía el problema, 80 metros, la velocidad 2, fíjense, velocidad 2, lo que quiere decir que este factor tampoco lo vamos a poder calcular así directamente, ya que necesitamos la velocidad 2 para calcular las pérdidas por fricción.
Entonces vamos a ver qué podemos hacer para poder resolver nuestro problema. Porque si se fijan, esta es una incógnita que también necesitamos acá. Entonces no hay manera de resolverlo así de forma directa. Entonces vamos a ver de qué manera podemos resolverlo. Por ahí algunos de nosotros cuando vemos matemáticas en la prepa, decimos, oiga, profe, ¿y esto para qué sirve? Bueno, aquí vemos que de repente cuando llegamos a la universidad, como es el caso de aquí, sí vamos a necesitar algunas de esas herramientas. Entonces vamos a necesitar aquí este valor. Este no lo vamos a poder agregar. El diámetro, 50 milímetros, 5 centímetros. Y la gravedad, nuevamente, de 9.8. Nuestra longitud de 80 metros. Nuestro factor de fricción, 0.02. La velocidad, que es una incógnita en metros por segundo, obviamente. Nuestro diámetro de 5 centímetros, que ya convertido a metros, es 0.05 metros. El diámetro, ahí está. Y la gravedad que vamos a ocupar de 9.8. Ya tenemos todos nuestros datos para ponerlos ahí en nuestra ecuación de Weisbach y ver qué podemos hacer. Porque decíamos que de entrada pues, no lo vamos a poder resolver así directamente. Ah, ya pon los 6. Ya puse los 6, idiota. Yo no tengo nada más uno por 2. Y luego mi mamá que fue 8. Va a escoger 2. O sea, todos vamos a agarrar 2. Sí. Pues así que chido. Haber sabido que jugaba más. ¿Quién está peleando? No sé, quién sabe quién está peleando. Pero bueno, continuamos entonces. Continuamos. Sustituimos nuestros valores. 0.02, 80. Ya nos vamos a poner las unidades, ¿sí? Ya sabemos del día de ayer que hicimos este análisis que nuestras pérdidas mayores van a quedar en metros, ¿sí? En una pérdida, una energía expresada en cuestión de longitud, ¿sí? Aquí vamos a tener la V cuadrada, 2 por el diámetro, 0.05 y por 9.8. Entonces, aquí vemos 8 por 2, 16, 1.6 V cuadrada. Aquí obviamente nos va a dar, esto básicamente es lo mismo, multiplicar por 2 y dividir entre 2 o por 0.5 nos daría 9.8, que en este caso sería 0.98. Nos quedaría hasta aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos esta ecuación de 1.6, el factor de fricción o nuestras pérdidas mayores, 1.6 V2 entre 9.8, que nos va a dar 1.63 V2. Esto no se puede resolver, ya que está en función de V2. Y tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí es donde entramos en el detalle de los sistemas de ecuaciones que se ven en matemáticas, ¿sí? Hay tres maneras de resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, porque tenemos las pérdidas por fricción y la V2. Está el método de suma o resta, que es el de eliminación, que es el más sencillo. El método de igualación, donde tendríamos que igualar este factor, nuestras pérdidas mayores aquí. O el de sustitución, donde igualmente lo que equivale aquí, colocarlo. Ya dependemos del tipo de problema que tengamos, es lo que es el método que vamos a utilizar. Muchas veces no es cuestión de facilidad. En nuestro caso, pues utilizaríamos el método de sustitución, porque si se fijan, las pérdidas por fricción aquí ya están despejadas, basta con que las coloquemos aquí para resolver nuestro problema. Entonces, yo voy a colocar lo que valen las pérdidas por fricción en nuestra ecuación de Bernoulli, 1.63 aquí, V2, para que me quede todo en función de V2 y poder calcularlo. Entonces, tengo mi ecuación de Bernoulli, coloco lo que valen la pérdida por fricción en función de nuestra velocidad 2 al cuadrado. Nos da un total de 1.63 V2 ya sustituido. Sustituimos de una vez los valores. Nuestra altura inicial de 10 metros. Nuestra V2, que es la incógnita. Y nuestro denominador, 2 por 9.8, que sabemos nos va a dar 19.6. Ahora, no perder de vista de que estamos diciendo que esta es una división.
2 por 9.8 nos da 19.6, pero es el denominador. Esto nos da a entender que nosotros tendríamos 1, aquí 1 en esta ecuación, 1 entre 19.6. Y al dividirlo 1 entre 19.6 nos va a quedar 0.05 V2 al cuadrado. Ya vemos que después de hacer nuestra sustitución de las pérdidas por fricción, nos queda una ecuación de una sola incógnita, ¿sí? V2. Aunque está al cuadrado, pero bueno, sabemos sacar raíz cuadrada, eso es lo del menos. Pero ya la tenemos lista para poderla resolver. Sabemos que al ser en ambos casos V2, las podemos sumar por ser términos semejantes. Entonces 1.63 más 0.05 nos da 1.68. Eso va a ser igual a 10 metros. Y podemos despejarlo. 1.68 va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar 10 entre 1.68. Hacemos nuestra división. Y nos da 5.95. Por último, calculamos sacando raíz cuadrada de 5.95. Nos da un total de 2.43 metros por segundo. Esa sería la velocidad de salida, que es el primero de los datos que nos están pidiendo. La velocidad del agua a la salida del sistema. Entonces, ¿qué sigue? No perder de vista, importante, porque eso es algo común en los problemas de estos. ¿Sí? Ya resolvimos una parte, pero el problema nos está pidiendo otra segunda, lo que es el flujo. Si se acuerdan, por la ecuación de continuidad, nosotros podemos calcular el flujo como área por velocidad, donde necesitamos entonces calcular el área. ¿El área de qué? Pues obviamente estamos hablando de la salida, porque tenemos la velocidad de salida. ¿Podríamos calcular la velocidad de entrada? Pues igual y sí, pero no tenemos el tamaño del tanque, no nos dan sino si es cuadrado o si es redondo, no nos dan ningún dato del depósito. Entonces, no nos queda de otra más que calcular el flujo a la salida, ya que sabemos que el flujo es parejito, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces, nos vamos a la salida. No olvidar que estamos hablando de una tubería de diámetro de 5 centímetros, 0.05 metros, y calculamos entonces nuestra área. Y si estamos diciendo que el diámetro es 5 centímetros, entonces el radio es 2.5, o lo que es lo mismo, 0.025 centímetros, que lo vamos a elevar al cuadrado, y al multiplicarlo por el pi de 3.1416 nos va a dar un total de 0.0049 metros cuadrados. Ya tenemos nuestra área de salida, el área transversal de nuestra tubería a la salida. Ya lo vamos a sustituir en nuestra ecuación de flujo. Flujo, área, 0.0049 metros cuadrados, por nuestra velocidad de salida, 2.43 metros por segundo. Acuérdense que aquí estamos multiplicando metros cuadrados por metro, nos va a dar metros cúbicos por segundo, 0.0119 metros cúbicos. No más que, pues ahora sí como detalle, a la hora que vemos números así, 0.1119 metros cúbicos, dice, bueno, eso, ¿cuánto es? ¿Es poquito? ¿Es mucho? Son valores que a lo mejor no alcanzamos a visualizar. Lo que sí podemos visualizar es que, por ejemplo, esto convertirlo a litros, ya que el convertirlo a litros, si se acuerdan, no es más que multiplicarlo por 1000, ya que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces multiplicamos ese valor por 1000 y nos da un total de 119 litros por segundo. Entonces, perdón, 11, ahí está mal ese 119. 11.9 litros por segundo es el flujo que nos debe de dar. Entonces ya ahí ya hablamos de algo más tangible, algo que podemos entender más fácilmente. 11.9 litros por segundo sería nuestro flujo a la salida del depósito. ¿Ok? Bueno, por lo pronto, pues sería todo. Ya esta obviamente es nuestra última clase. Más tarde o quizás el día de mañana les subo el segundo ejercicio, que consiste obviamente en este tema de pérdidas mayores, para que lo puedan resolver. Acuérdense que este ejercicio
va a ser también en la libreta y mandarlo por WhatsApp. Por ahí el trabajo final van a ser 2 problemas. Uno, obviamente va a ser el de la ecuación de Bernoulli sin pérdidas mayores, y el segundo, este tema de pérdidas mayores. Yo de una También lo va a subir a... Sí, obviamente lo voy a subir a mi plataforma y les voy a poner por ahí el link para que lo descarguen. Se van a dar cuenta que va a ser por computadora porque va a estar en formato de Word, ¿sí? Para que no haya confusiones. Los ejercicios que les mando para que lo resuelvan es en la libreta y le toman foto y me los mandan. El que les voy a subir en Word, ese va a ser el trabajo final. Me le ponen su portada y lo resuelven, lo envían en Word a mi correo electrónico. Igualmente les voy a agregar mi correo electrónico para que lo puedan enviar. ¿Ok? Bueno, por lo pronto sería todo. Entonces, les encargo que chequen la publicación que está en el Facebook de la escuela. Ahí hacen algunas indicaciones acerca de la manera en la cual se va a manejar lo de las evaluaciones, puesto que les había dicho que se iba a manejar, que ustedes iban a ir directamente a control escolar o a caja, pero hay una nueva directiva en la cual dicen que los pagos se van a hacer por transferencia y todavía está pendiente la manera en la cual se les va a hacer llegar la calificación. Todavía no me dicen si yo las voy a publicar o si las va a publicar la escuela, no sé. Pero lo que sí es que hay que tener al corriente, obviamente, sus 4 pagos, hacer esa transferencia para que se vean reflejados sus pagos y poderles pasar sus calificaciones. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. Les encargo mucho los trabajos. Yo como quiera los voy a seguir recibiendo. El único problema que van a tener es que si no tienen cubiertos los pagos, pues obviamente no les van a reflejar sus calificaciones. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos. Fue un gusto trabajar con ustedes. Espero verlos más adelante. Bye. Gracias, profe. Gracias.